Bueno, y como prometimos, con esta energía queríamos recibir, conectados ahora directamente desde Italia, a Giorgio Bon Giovanni, siciliano, estigmatizado, quien en reiteradas oportunidades he tenido el gran gusto, el honor de entrevistarlo. Y bueno, quiero ahora sí saludarlo y darle la bienvenida. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes a todos, un abrazo grande a toda la gran familia argentina aquí desde Italia. Buenos días a ti, querida. Buenos días, Giorgio. Bueno, estamos muy contentos siempre de recibirlo. Usted sabe que bueno, en los distintos encuentros que hemos tenido en los últimos años, así de entrevista y de intercambio, han sido realmente muy significativos para mucha gente. Y de alguna manera, bueno, me gustaría que presentarlo un poco más nuevamente en sociedad, si bien usted es mundialmente reconocido. De alguna manera, bueno, creo que hay gente que siempre hay alguien que por primera vez lo escucha. Giorgio Bon Giovanni, usted ha tenido una experiencia realmente muy importante en un momento de su vida, sí, y creo que eso lo pone a usted en una posición diferente, ¿no? Y de esto me gustaría que pudiera hacernos una síntesis y nos dijera, bueno, ¿quién es Giorgio Bon Giovanni? Sí, querida, así es. Este año, el 2010, prácticamente cumplo 21 años de esta experiencia mística, profundamente espiritual, que empezó en el santuario de Fátima, en Portugal, el 2 de septiembre de 1989, cuando yo, joven, Giorgio Bon Giovanni, joven, tenía 26 años, hizo un viaje como peregrino a visitar a la Virgen de Fátima, porque había tenido unas experiencias místicas en Italia, que particulares, digamos desde la nada, un día me convierto en una persona que desde común y corriente. Yo era un empresario italiano, empecé a tener unas experiencias, digamos visiones espirituales, donde yo veía una señora muy luminosa, una madre, se presentaba como madre, que me invitaba a hacer oraciones y me invitó a ir a Fátima porque ahí iba a manifestar una señal que todo el mundo iba a ver. De hecho, tengo que decir honestamente que yo siempre fui creyente, tuve una educación muy cristiana, católica de mis padres, y una educación muy particular, mística, metafísica, de un personaje que para mí ha sido un maestro. Se llamaba, porque ahora se fue al cielo, a la casa del Padre, Eugenio Siragusa, que desde niño me iniciaba temas, hace 30 años atrás, no comunes y corrientes, como los ovnis, la teología, el Cristo cósmico, los extraterrestres, la reencarnación y todo esto. Entonces yo tenía una pequeña preparación, pero seguramente físicamente y humanamente no estaba preparado para tener la experiencia que ahora sintéticamente le voy a contar. Entonces el 2 de septiembre del 89 voy a Fátima, ahí me presento delante de la encina famosa de los pastorcillos que tuvieron la visión en 1917, y se presenta otra vez la visión de la señora luminosa, la cual me dice que si yo estaba dispuesto a tener un sufrimiento que se refería al sufrimiento de su hijo Jesús. Yo contestando que sí, y en aquel momento unos amigos me acompañaban, todos esperábamos una señal en el cielo, porque así yo pensaba que era la señal prometida. Pero la señal fue algo en mi cuerpo. En aquel momento, desde las manos salieron unas heridas visibles, porque ahí mis amigos que me acompañaban y la gente que estaba ahí empezaron a darse cuenta que este joven sangraba de las manos. Entonces estas señales empezaron ahí, y los estigmas, y entendí que la señal que todo el mundo iba a ver era la señal en mi cuerpo. Entonces ahí empezó mi experiencia
Luego también se presentaron en los años sucesivos en los pies, los estigmas en el costado izquierdo, en la frente, en la cabeza sangrando, los ojos lloraban sangre, prácticamente todo mi cuerpo se convirtió en esta señal que sufrió nuestro Señor en la cruz. Después de mucho tiempo se quedaron permanentemente los estigmas y actualmente en este momento que les estoy hablando los tengo en las manos, en los pies y en el costado, y esto casi todos los días sangran. Sin embargo, los demás estigmas de la frente, de los ojos, de la cabeza aparecen de veces en cuando. Entonces, después de 21 años estoy aquí, he dado la vuelta al mundo, prácticamente casi todo el planeta, en las naciones del mundo yo he visitado, hablando a miles de millones de personas y difundiendo lo que la Virgen en Fátima me había encomendado de difundir, el mensaje de Cristo, las profecías de su venida en la tierra y muchas cosas más. Giorgio, ¿la Iglesia le reconoce, digamos, como que lo ve? ¿Sabe de la existencia de sus estigmas, entiendo, de su experiencia? Yo la no Iglesia sé si se ha acercado. Sí. Sí, la Iglesia Católica sabe perfectamente de mi experiencia, la conoce profundamente. Oficialmente todavía no acepta el milagro de mi experiencia, pero creo que yo tengo muchas críticas al Vaticano, pero en este caso, honestamente, tengo que decir que a pesar de los primeros años, cuando estaba duramente atacado por el obispo porque yo no obedecía, no me sometía a la obediencia, luego, en los años sucesivos, la Iglesia no me ha perseguido. Dice solamente que no comparte mi experiencia, me respeta sobre unas actividades sociales que yo cumplo, como lo de ayudar a los niños y luchar en contra de la mafia, que la misma Iglesia reconoce como criminales y demonios, y entonces en este caso me respeta. Otras cosas no la comparte porque yo contemplo un mensaje más ecuménico, menos dogmático de la Iglesia Católica. ¿Por alguna razón no le aceptan, digamos, los estigmas? O sea, lo han revisado, han comprobado que son ciertos, digamos, todo lo que habitualmente se hace en una situación como esta, ¿no? O sea, yo no sé cuántos se acercaron o simplemente ni siquiera se acercaron a verlo. No, me acercaron. Yo conocí a un cardenal en los años 90, un cardenal muy famoso, amigo del Papa Juan Pablo II, el cardenal Oddi, que era el presidente de los obispos italianos. Se acercó, lo visité como 4 o 5 veces, me respetaba mucho. Lamentablemente murió. Era el contacto más cerca que yo tenía con las más altas jerarquías del Vaticano. Después que murió este cardenal, muy simpático, de verdad, y el cual me decía claramente que era escéptico sobre mi caso, pero me respetaba mi honestidad y mi sinceridad. Después que murió el cardenal Oddi, yo prácticamente no tuve contactos con la Iglesia, y prácticamente se quedó así. Pero tengo contactos con misioneros. Ajá. Misioneros de Latinoamérica, de Italia, sacerdotes que trabajan con los pobres. Con esto me llevo muy bien. Giorgio, hace poco usted estuvo, me estaba contando hace un rato que estuvo en el Congreso Mundial de México de Omniología y Profecías, y me gustaría, bueno, usted participó de ese congreso. ¿Qué puede sacar en limpio, hacer una síntesis, traernos un poco, a lo mejor, los últimos o acontecimientos o síntesis de este especial momento que estamos viviendo todos, que se dice como